se lo digan. Ahí estamos, ahí ¡Ahí estamos. estamos! Que estábamos hablando con De la Serna, que nos distrae siempre, siempre, No, que no, siempre. el que distrae soy yo, Ruso. Yo soy una distracción para ustedes. Yo Estábamos soy el distractor. escuchando, estábamos escuchando al gran Eduardo Gatti, que no Ah, es el arquero, que no y es el tampoco De arquero, la Serna. tampoco de la Serna, haciendo Volveré a Valdivia. ¿Cómo le va De la Serna? Pero me va excelentemente bien ruso a pesar de que distraigo. No, pero usted distrae sanamente. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Bueno, ¿y con qué tema lo tenemos hoy? Bueno, a ver, como se acercan los 50 años del golpe y por lo tanto el comienzo de la dictadura, yo me puse un poco a hacer memoria. Aparte, para peor, yo tengo algunos amigos que eran amigos míos desde antes de la dictadura, desde esa época, que no sé si por malvados o por algo por el estilo, pero me han insistido en que yo tengo que escribir memorias. Y Ah, por quizá- algo será, algo saben de usted. no, lo primero que me parece que saben es que tengo mucha memoria. Entonces, por ejemplo, la vez pasada charlando con ellos, así nos encontramos porque hay uno que se exilió en España y bueno, ahora obviamente cada tanto vuelve, pero yo le recordaba cosas, me dice, yo no me acordaba que eso había pasado, por ejemplo, yo lo recordaba perfectamente, por ejemplo, anécdotas que no voy a contar. Este, ¡Ay, qué picarón! no, no, pero no tienen nada que ver con cosas que vos Pero puedas ya el tono pensar. en el que dice, eso no lo voy a contar, viste que te da ganas de que te lo cuente. Sí, pero no lo voy a contar, no, no lo voy a contar. Eso es histeria, está mal en un sacerdote. Ah, bueno, pero como yo soy cura, no sacerdote, puedo. Bien, no, pero entonces me puse a pensar un poco este, mi situación frente al golpe y todo eso, ¿no? Yo no quería ¿Dónde hablar de mí estabas? ¿Dónde estabas en el 76? en el seminario. Por eso, yo lo que quería era, a ver, yo empecé a hablar un poco de mí, pero no me interesaba hablar de mí, sino Claro, de mí en cuanto miembro o parte de la iglesia, de claro. la cual obviamente hay que decir algo, porque la iglesia en la dictadura, la iglesia, por ahora lo nombro en general, la iglesia no fue, no fue un actor menor, por No, decirlo ni rápidamente. neutral, no, no, no. No, entonces la cuestión es esta. Yo primero brevemente comentaba, yo hice el secundario del 68 al 72, ¿no? Yo no tuve la suerte, lo digo así concretamente, pero bueno, fue lo que pasó, yo no lo decidí yo, pero yo no tuve la suerte de participar de ninguna institución pública, sino privada. Fui a un colegio privado, Claro. fui becado, pero porque mi viejo era amigo del rector, bueno, no importa. La cuestión es que yo en el secundario, lo divido en dos, a nivel de esto lo que quiero señalar, que fue a partir del momento en que yo podría decirlo así, me encontré con Jesús o antes. Yo antes, primero, segundo y la mitad del tercer año del secundario, no me interesaba nada. Lo único que me interesaba era los fines de semana ir al club para ver a la chica de la cual estaba perdidamente enamorado. Era lo único que me interesaba. Todo lo, es más, diluviaba y yo iba al club igual, aunque no iba a ir, pero yo por si acaso iba. Era Pero lo ella único que tampoco iba a ir y vos ibas igual por si iba. por si ella iba. Es decir, pero está claro, pero a ver, lo cierto era que yo no me interesaba, lo único que me interesaba era ir al club para verla a esta chica. Pero después entonces yo en el secundario me fue muy mal en las materias, muy mal, y creo que no es por una cuestión de incapacidad intelectual, era porque no le prestaba la más mínima atención. Cuando en la mitad del segundo año, de tercer año, tengo este encuentro religioso, que lo podría contar, pero no quiero hablar de mí demasiado, obviamente mi actitud fue totalmente distinta, porque entonces me empezó a interesar. Por ejemplo, yo en el colegio juro que estudiaba menos que antes y me iba totalmente mejor. Levanté todas las materias y además iba 2 veces por semana a la 31, iba a grupos de militancia de grupos cristianos. También estaba perdidamente enamorado esta vez de otra chica, pero en este caso, eso era, no, pero en este caso era parte de un todo. Ahora, ¿eso que te pasó porque conociste a alguien, porque escuchaste a alguien? Sería largo, pero No conocí lo a alguien. detalles. No, Sí. no, digamos, porque mi familia y todo, estábamos en contacto con unos grupos de que
Ay, no, justo ahora no, que no Ahí se tenemos un congele. pequeño microcorte, le llaman a esto. Vamos a ver si nos podemos reconectar con Eduardo de la Serna, que nos está contando, Sí, porque obviamente. estaba, es el Ahí está de wifi. nuevo, ahí lo vemos, Eduardo. Ahí está. Ahí Bueno, estamos. Esa. sí. Lo que yo decía era que era una especie de retiros pero los que los daban eran otros jóvenes, no eran curas, no eran, ¿no? Ah, Entonces eso a nivel testimonial obviamente cambia muchas cosas. Pero entonces yo a partir de ahí empecé, digamos, entonces si yo podía estar enamorado, pero participaba de todo un combo, que era toda una militancia en todo lo que tenía que ver. Y entonces en esos momentos, y esto es lo que me parece que empieza a ser importante, estamos en una época en la cual la militancia religiosa y la militancia social, todavía no política porque estábamos en dictadura, la militancia social y la militancia religiosa se tocaban fácil. Por eso yo iba a la sí, 31, por ejemplo, y sí, por eso sí. después, los fines de semana, militaba en un grupo o en otro grupo. Eh, en el 74 yo entro al seminario, ¿no? Quise entrar en el 73, pero bueno, no viene al caso, pero... Y en el 74, cuando yo entro al seminario, lo digo a modo de ejemplo, ya mi militancia ya era política, porque ya había habido elecciones, etcétera, como en el 73, ¿no? Y entonces, para ubicarlos, a los que tengan un poco de noción política, cuando yo entro al seminario, en el bolsillo de atrás del pantalón tenía la revista Militancia. Y yo todos los días casi leía el diario Noticias. Eso creo que cualquiera se ubica con esto que yo acabo de decir en Sí, algunas cosas, ¿no? sí. Pero hay que Pero por explicarlo ejemplo, porque hay gente que no tiene, que está escuchando el programa y tiene menos de 40 años. Eh, pobrecitos. sí, lo digo yo en todo caso. Eran Claro. publicaciones ligadas a lo que se llamaba en aquel momento, corregime, la tendencia. ¿Es así? El diario Noticias pertenecía a la tendencia. La revista Militancia, en realidad, los que la coordinaban era Dualde y Ortega Peña, que no estaban propiamente en la tendencia, pero pertenecían sí a la izquierda peronista, Claro. ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en ese contexto, en el seminario, en el 74, yo tengo, así, siempre dentro de estas cosas que yo quiero mencionar, dos cosas que fueron muy fuertes. El asesinato de Carlos Mujica y la muerte de Perón, ¿no? El asesinato de Carlos Mujica, para mí hubo algo interesante, pero no me quiero detener, insisto, en eso, sino simplemente presentarlo como sintomático. A Mujica lo matan un sábado. Nosotros en el seminario, en el año introductorio, salíamos el domingo a la mañana y volvíamos el domingo a la noche. Después ya en el seminario eso cambió, ¿no? Pero en el año introductorio, entonces, como a Mujica lo matan el sábado, yo el domingo estuve en el velatorio, pero el velatorio siguió el lunes, no nos dejaron ir al velatorio. Sí, Mirá habían vos. asesinado a un sacerdote y del año introductorio no pudimos ir al velatorio. Yo eso lo recuerdo obviamente con mucho dolor. Pero Claro. además el síntoma era, y acá viene algo que se empezó a ver cada vez más, empezó el miedo. Empezó el miedo. La muerte de Perón empezó también otra circunstancia que fue la presencia cada vez más todopoderosa de López Rega, como es evidente. Al año siguiente ya entramos en el seminario. La cosa era distinta. En el seminario íbamos a la Facultad de Teología. En el seminario los seminaristas salíamos el sábado al mediodía y volvíamos el domingo a la noche, ¿no? Empecé la Facultad de Teología y yo en la facultad no tuve ningún problema con los estudios. Tuve una buena performance en la Facultad de Teología, ¿no? Pero pasó algo. En el 76 vino el golpe. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el seminario? Cuento dos o tres cosas que ubican esto. Por ejemplo, en el seminario nos prohibieron a los seminaristas ir el sábado a la noche. Claro, como el seminario estaba cerrado, y todos teníamos llave, yo, por ejemplo, si estaba cerca, podía irme a dormir al seminario, estaba solo, no había nadie, pero podía dormir al seminario que quedaba más cerca. No podíamos. Evidentemente esto fue para cuidarnos, porque estando solos podía pasar algo, ¿no? Podía pasar, por ejemplo, concretamente, fuerzas de seguridad fueron a la Facultad de Teología a pedir la lista de los alumnos, que el decano se negó a dar, ¿no? Es decir, empezó por ejemplo, me acuerdo, yo compartía habitación con Ignacio, un cura con el cual soy íntimo amigo, y seguimos siendo íntimo amigos, compartíamos habitación
y uno que era seminarista, después dejó, pero era seminarista, hijo de militar, nos despertó a la mañana diciendo, somos gobierno. Oh, Yo desde las sábanas Madonna. le solté una puteada desde las sábanas, obviamente, ¿no? Somos gobierno, Madonna Pero lo Santa. interesante es que, por ejemplo, con Nacho, con Ignacio, y nos íbamos el sábado al mediodía, poníamos papelitos en la puerta a ver si cuando volvíamos el domingo alguien había entrado o no, Ah, ¿no? Por claro. consejo del rector, yo tuve que quemar varios libros y esconder otros que nunca fui a buscarlos, así que a lo mejor estén por ahí, pero hace 50 años no creo que estén. ¿No? ¿No? En ese contexto lo asesinan a Angelelli y algunos, por supuesto, no creímos para nada en el asesinato de Angelelli. En ese contexto matan a Angelelli, a los curas de La Rioja, a los palotinos, matan a los asuncionistas. En ese contexto desaparece mi primo Juan. Entonces, a mí no me resultaba, no me podían contar nada de que no, en algo andarían o cosas por el estilo. Es más, yo me acuerdo con una muy amiga, Vero, cubrimos a otra amiga porque que había desaparecido. Nosotros no sabíamos todavía la dinámica, pensamos que a lo mejor la aparecían. Como todo el mundo, claro. Entonces nosotros la cubrimos, ella daba clase de catequesis en un colegio y nosotros le dijimos que había tenido que viajar de urgencia a Paraguay a visitar a su familia y entonces nosotros la cubríamos para dar la catequesis hasta que ella volviera. Después de que un tiempo no volvió, se dieron cuenta de que pasaron cosas y entonces nos echaron, ¿no? Pero por ejemplo, digo, entonces nosotros teníamos muy claro lo que estaba pasando, etcétera, 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 ¿no? Pero en concreto, además, todos mis amigos eran militantes, Claro. más religiosos, más políticos, pero todos eran militantes. Y a mí me pasó una vez que yo yendo a la casa de esta amiga Verónica, un tipo me siguió por la calle. Pero un tipo me siguió para que yo viera que me estaba siguiendo. Eso fue evidente, porque yo cruzaba y cruzaba, descruzaba y el tipo descruzaba. A ver, se supone que un tipo que es astuto en eso lo hace con un poco de lucidez. No tiene por qué cruzar, me puede mirar desde la vereda de enfrente. Pero bueno, el tipo, entonces, yo ahí es donde dije que, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces el rector me dijo que yo no tenía que ver nunca más a los amigos míos que estaban en la militancia, es decir, a ninguno. En ese contexto, obviamente, yo estaba en el seminario, ¿no? En ese contexto, pero además viene este tema, yo me preguntaba, hoy después me pregunto, ¿cómo es posible si yo estaba en todas las agendas de todos mis amigos que yo no haya desaparecido? Y para mí la respuesta evidente es que al cardenal Aramburu, como los milicos querían mostrarse cristianos, occidentales y cristianos, en general se llevaban bien con los obispos, pero salvando por supuesto las excepciones, Nova, Gesaine, Angelelli, etc. Pero entonces a Aramburu no le tocaron a ninguno de los suyos, y era su seminarista. Pero Ah, por ejemplo, a Pablo era un cura, dejó de ser cura de Buenos Aires para pasar a una congregación y cuando pasa a la congregación lo chupan. ajá. Yalix y Llorio, que eran jesuitas, estaban en Buenos Aires. Aramburu le quita las licencias, ya no pueden ejercer como curas en Buenos Aires y días después desaparecen, ¿no? Es decir, yo creo que, pero entonces me parece como que hay un arreglo acá. Aramburu, si no me tocan a ninguno, yo no digo nada, pero si me tocan a alguno, yo hablo, ¿no? Y es más que obvio, ¿no? Por cómo lo relatás. Obvio, obvio. Bueno, ese es el contexto en el cual yo, digamos, es más, yo por eso mismo, yo siempre decía en broma o no, que cuando todos mis amigos empiezan a desaparecer y yo no los puedo ver porque lo tengo prohibido, yo pasé a tener una vida eclesiástica. Si mi vida pasaba a ser de seminarista, ya no tenía toda la historia que tenía atrás. Entonces, todos los sobrenombres que yo tenía antes, jamás los volví a escuchar. Entonces yo pasé a ser Eduardo, los muy malignos, pero muy malignos me decían cabezón, pero esto que no salga de acá, que no, que no salga de acá. No, pero digo, pero siempre en un ambiente totalmente eclesiástico. Y yo en cierta manera, al estilo de lo que plantea Pino Solanas cuando habla de Juan I, Juan II, los exiliados, yo fui un exiliado interno. Yo estaba, Claro. ¿no? Estaba en el seminario, yo cuánto, en una vida eclesiástica, etcétera. Hasta, yo creo, lo atribuyo recién, fundamentalmente el año 96, cuando yo pude decir, ahora volví.
casualmente. ¿O no? 96, recién en el 96. Sí, no, de a poco empecé a vivir cosas, pero de a poco. Pero, por ejemplo, a ver, el grupo de Curas sin Opción por los Pobres empezamos en el 86. ¿M? Pero a mí, pero yo digo, después empecé a recuperar gente, algunos exiliados a los cuales volví a encontrar, otros a los que nos encontramos, etcétera. Y en el 96 me pasaron dos cosas que fueron importantes. Me tocó compartir parroquia un año entero con Llorio, con Orlando Llorio. Y nosotros nos encontramos sábados y domingos, charlábamos hasta hasta las Lo paredes conociste temblaban. mucho, claro. Claro, mucho, no, claro, claro. Y además lo otro que pasó también fue la huelga de hambre en la Villa 31, cuando Topadora Domínguez la quería sacar. Entonces, esos fueron los momentos como que ahí yo puedo decir, Entonces acá viene este tema. La iglesia. Yo creo que, primero que nada, creo que los medios de comunicación cuando hablan de la iglesia ignoran absolutamente y hablan de cualquier cosa, no entienden nada. Yo creo que debe haber uno o dos de los medios de comunicación que entiendan que hablan cuando hablan de iglesia y mezclan todo. Porque, por ejemplo, decir los obispos tal cosa y citan a Bonamín. Bonamín era el provicario castrense, pero Bonamín era una bestia, pero que ni siquiera iba a las reuniones de la conferencia episcopal. Es decir, el tipo se sentía milico, no obispo. Por supuesto que los milicos le daban mucha cabida a lo que decía Bonamín. Pero entonces quiero decir con esto que lo que decía Bonamín no representaba en lo más mínimo al sentir del episcopado. Por supuesto, otra cosa era Tortolo, otra cosa era Primatesta, otra cosa era Aramburu, y empezamos así, empezamos a dar nombres que la mayoría de los que están oyendo no tienen ni idea de quiénes son. Pero me parece que esta columna la vas a tener que dividir en una segunda parte, porque me parece que todavía tenés mucho por relatar y se nos está terminando el tiempo. Continuamos, entonces, dejamos acá en el 96, pero ahí está, y continuamos la segunda parte la semana que viene. Me encantó porque me encanta todo lo que contaste. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Bueno, chau. Chau, Eduardo, gracias. Nos vemos. Vamos a una tanda, ya venimos. Nos vemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es